Era un día cualquiera en la casa de mi tía, y mi tío había estado pasando la tarde asistiendo con algunas labores del hogar y disfrutando de una comida familiar, como había ocurrido en numerosas ocasiones. Sin embargo, había algo en el ambiente que se percibía diferente, una ligera tensión que no podía pasar por alto. Mi tía había ido al supermercado, dejándome a solas con mi tío, un hombre atractivo y seguro de sí mismo. Nunca antes lo había considerado de esa manera, pero esa tarde, algo en mi interior comenzó a transformarse. Tras la comida, me fui al baño, sin tener idea de que ese sencillo gesto daría inicio a una cadena de sucesos que alteraría mi vida para siempre. Al abrir la puerta del baño, lo vi, mi tío estaba en la ducha, el agua fluyendo sobre su cuerpo mientras el vapor inundaba el espacio. Nuestras miradas se encontraron en un instante que pareció extenderse por la eternidad. En lugar de desviar la vista, ambos quedamos paralizados, atrapados en un momento de vulnerabilidad. Mi corazón empezó a latir con intensidad mientras experimentaba una combinación de vergüenza y anhelo. Era consciente de que debía cerrar la puerta y marcharme, pero mis pies no se movían. El murmullo del agua y la cercanía de su cuerpo empapado ocupaban el reducido espacio del baño, generando una atmósfera cargada de una tensión que nunca había sentido antes. Lo escuché susurrar que no debía estar allí, pero no podía evitar darme cuenta de que algo había cambiado en ese instante, algo arriesgado pero, a la vez, irresistible. Cerré la puerta de inmediato, con mi mente en un torbellino de emociones opuestas. Fui a mi habitación y me dejé caer en la cama, sintiendo que mi mundo entero se había tambaleado. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Por qué me sentía tan cautivada por esa mirada, por una situación que nunca debió suceder? Era consciente de que no debía considerarlo de esa forma, pero la imagen permanecía ahí, tan nítida como el agua que había caído sobre su piel. La semana siguiente fue inusual. Mi tío y yo apenas intercambiábamos miradas cuando estábamos en la misma habitación. Parecía que ambos intentábamos ignorar lo sucedido en ese baño, pero la tensión permanecía presente. Mi tía no parecía darse cuenta de nada, estaba demasiado absorbida en sus propias inquietudes. Sin embargo, cada vez que veía a mi tío, sentía que una chispa peligrosa se encendía entre nosotros. Entonces, una noche, todo se transformó. Esa noche fue distinta a las demás. Había una atmósfera de inquietud en la casa, como si todo lo ocurrido la semana anterior hubiera estado conduciendo a este momento exacto. Mi tía se había quedado dormida temprano, cansada por el trabajo, mientras yo estaba sola en la sala, intentando concentrarme en una película que apenas lograba captar en mi mente. Los pensamientos de mi tío no dejaban de ocupar mi mente, hasta que, sin darme cuenta, lo vi asomarse en el umbral de la puerta. Su presencia llenó la habitación al instante. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero me esforcé por mantener la calma. No quería que él percibiera el torbellino de emociones que me invadía. Aunque algo me indicaba que él ya estaba al tanto, se acercó lentamente hacia mí, deteniéndose frente al sofá donde me encontraba sentada. Ninguno de los dos pronunció una palabra. El silencio era abrumador, impregnado de una tensión que no necesitaba explicaciones. Finalmente, mi tío quebró el silencio con una voz suave, casi un susurro, sobre lo que ocurrió el otro día. Comenzó, y mi pulso volvió a acelerarse. Quería decirle que no era relevante, que había sido un malentendido y que todo estaba bien, pero las palabras no fluían. Algo en mi interior no deseaba deshacer ese momento que había quedado entre nosotros, ese instante que ahora flotaba en el aire como una promesa incumplida. Lo siento, prosiguió, aunque sus palabras no parecían estar impregnadas de arrepentimiento. No era mi intención. Pero se detuvo y me miró directamente a los ojos. Su mirada penetrante me quemaba. Sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba lentamente. En ese instante, algo se transformó dentro de mí. Quizás era la tensión acumulada, tal vez el deseo que había estado negando todo este tiempo, pero no pude frenar. Me puse de pie del sofá,
reduciendo la distancia entre nosotros. Él no se movió ni retrocedió, la cercanía era evidente, y antes de darme cuenta, estábamos tan cerca que podía sentir su aliento sobre mi piel. «No tienes que pedir perdón», susurré, apenas audible, sorprendiéndome incluso a mí misma. Mi cuerpo parecía actuar por su cuenta, guiado por una fuerza más intensa que la lógica. Era consciente de que lo que estaba sucediendo era una frontera que no debería cruzar, pero en ese instante, todo lo demás parecía desvanecerse. Mi tío levantó una mano con lentitud, como si estuviera calibrando cada gesto, y la posó en mi mejilla. Su piel era suave al tacto, pero bajo esa acción había una chispa de energía que recorría todo mi ser. Mi respiración se aceleró y, en el siguiente instante, sin considerar lo que podría suceder, nuestras bocas se unieron. El beso fue profundo, lleno de la tensión y el deseo contenido que había ido acumulándose entre nosotros a lo largo de la semana. En ese momento, nada más tenía importancia. El mundo se desvaneció a nuestro alrededor, y lo único que quedaba era la sensación de sus labios contra los míos, el calor de su cuerpo tan cerca del mío. Me separé por un instante, intentando retomar el control, pero su mano en mi cadera me sostuvo cerca. «Que esto es una locura», murmuré, aunque en el fondo no podía evitar desear que esa locura siguiera. «Lo sé», contestó él, con una voz grave llena de la misma emoción que me invadía. «Pero no podemos retroceder ahora». Era un hecho, no había vuelta atrás. Lo que había comenzado en ese baño ya no podía ser pasado por alto, y ambos éramos conscientes de ello. Lo que sucediera después no sería sencillo, pero en ese instante, estábamos listos para afrontar cualquier repercusión. Permanecimos allí, en ese salón a media luz, conscientes de lo que habíamos liberado. Sabía que mi vida nunca volvería a ser igual, pero una parte de mí no podía evitar sentirse atraída por esta nueva realidad que estaba surgiendo entre nosotros. A medida que el beso se intensificaba, podía percibir cómo las barreras que alguna vez consideré insuperables comenzaban a desmoronarse. Mis manos se deslizaban por su cuello mientras su otra mano acariciaba suavemente mi espalda, explorando cada centímetro de mi piel, como si estuviera descubriendo un secreto prohibido. El salón, que antes era un lugar familiar y cotidiano, ahora se sentía impregnado de una atmósfera llena de misterio y anhelo. Con cada segundo que transcurría, me alejaba más de la versión de mí misma que conocía, aquella que tenía claro lo que era correcto y lo que era incorrecto. Sin embargo, había algo en el riesgo, en la ilegalidad de lo que sucedía, que lo hacía todo más intenso y auténtico. Nunca había vivido algo similar, y en ese instante, mi mente dejó de cuestionarse el porqué, como si mi tío también sintiera la carga de la situación. Tomó mi rostro entre sus manos y me miró a los ojos, susurrando mi nombre con una voz que sonaba más a una súplica que a un simple llamado de atención. «¿Te estás segura de lo que estás haciendo?», preguntó, con sus ojos buscando una respuesta que ambos ya sabíamos. Asentí lentamente, sintiendo una oleada de adrenalina recorrer mi cuerpo. No estaba segura de nada y, al mismo tiempo, lo sabía todo. Había cruzado una frontera de la que no podía regresar y no había forma de retroceder, aunque lo deseara. Sus labios se curvaron en una sonrisa suave y, sin pronunciar más palabras, tomó mi mano, guiándome en silencio a través de la casa, como si quisiéramos mantener el encanto intacto. Llegamos a su estudio, un lugar que siempre había permanecido cerrado para mí, pero que esa noche se abrió como una entrada hacia lo desconocido. La luz suave de una lámpara iluminaba la habitación, llenándola de sombras que parecían bailar a nuestro alrededor, acompañando cada paso que dábamos. Me senté en el borde del escritorio, sintiendo la madera fría contra mi piel mientras él se acercaba con calma, moviéndose de manera cuidadosa como si estuviera disfrutando cada instante. «Que esto nunca debió suceder», murmuré, pero mis palabras sonaban vacías incluso para mí. Él no contestó, en lugar de eso, se inclinó hacia mí, con sus manos firmes en mis caderas, y todo lo que habíamos estado reprimiendo estalló en ese momento. No había vuelta atrás.
El deseo nos consumía y cada toque, cada susurro, nos sumergía más en una situación que ya no podíamos manejar. Mi cuerpo reaccionaba al suyo de una manera que nunca había sentido antes, como si cada caricia fuera una chispa que encendía algo nuevo en mi interior. Horas más tarde, la atmósfera en la habitación se había convertido en un silencio profundo, interrumpido únicamente por el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas. La magnitud de lo que acabábamos de hacer comenzaba a hacerse evidente, pero ninguna palabra podía captar lo que realmente estaba sintiendo. No era solo la culpa ni el temor a ser descubierta, había algo más complejo. Nos quedamos en silencio, sentados uno al lado del otro, conscientes de que ese instante sería imposible de borrar. Y esto va a transformarlo todo, dije al fin, rompiendo el silencio con una voz que apenas reconocía como mía. No estaba segura de si me refería a nuestra relación o a mi vida en su totalidad, pero ambos sabíamos que era verdad. Mi tío asintió, con el rostro serio y pensativo. Lo sé, susurró, pero no me arrepiento. Esas palabras hicieron que mi corazón latiera con más fuerza de nuevo. ¿Cómo podía no sentir remordimiento? Yo misma estaba atrapada en un torbellino de sentimientos, intentando comprender cómo habíamos llegado a este momento, pero al mismo tiempo, era consciente de que una parte de mí tampoco se sentía arrepentida. El resto de la noche transcurrió en un torbellino de reflexiones y emociones. Me levanté de la mesa y me vestí en silencio mientras mi tío me miraba desde un rincón de la habitación, sin pronunciar palabra. La tensión entre nosotros era evidente, pero había algo más, algo que no podíamos deshacer. Estábamos ligados por un secreto que podría arruinarnos si se revelara, y ambos éramos conscientes de ello. Cuando terminé de ponerme la ropa, él dio un paso hacia mí, pero levanté una mano para detenerlo. No, esta vez, dije en un susurro. Sabía que si lo dejaba acercarse otra vez, no podría negarme. Y necesito tiempo para reflexionar. Asintió, aunque pude notar la frustración y el anhelo aún presentes en su mirada. Lo comprendo, respondió con voz grave, pero en su tono había una promesa tácita de que esto no había concluido. La tensión entre nosotros no se disiparía tan fácilmente. Salí de su oficina y me encaminé hacia mi habitación, cerrando la puerta a mis espaldas con un suspiro que combinaba alivio y nerviosismo. ¿Qué había hecho? Mi mente daba vueltas llenándose de preguntas y temores, pero ninguna respuesta parecía adecuada. Me dejé caer en la cama, mirando al techo, intentando hallar una forma de comprender lo que acababa de suceder. Las semanas siguientes fueron una combinación de aparente normalidad y desorden interno. Cada vez que encontraba a mi tío, esa chispa peligrosa se encendía de nuevo, pero ambos éramos conscientes de que no podíamos dejarnos llevar por ello una vez más. Mi tía seguía sin darse cuenta de nada, llevando su vida como siempre, mientras yo luchaba entre la culpa y el anhelo. Sin embargo, la tensión continuaba aumentando día tras día, hasta que al final algo tenía que romperse. Una noche, mientras todos estábamos reunidos en la sala viendo televisión, mi tía se disculpó para irse a la cama temprano. La casa se sumió en un profundo silencio y, tan pronto como ella se fue, la atmósfera entre mi tío y yo se volvió densa, casi insoportable. Intenté concentrarme en la pantalla, pero sentía su mirada fija en mí. Cada segundo que pasaba parecía alargarse como una eternidad. De repente, sin aviso previo, él se levantó y se acercó, inclinándose lo suficiente para que sus labios estuvieran próximos a mi oído. «Ven conmigo», susurró, su voz impregnada de la misma intensidad que había percibido desde la primera vez en el baño. Mi corazón empezó a latir con fuerza y, aunque era consciente de que estaba mal, no pude resistir. Asentí suavemente y lo seguí en silencio mientras él me conducía a la cocina, lejos de cualquier oído curioso. Una vez allí, me empujó contra la pared, sus manos colocadas a ambos lados de mi cuerpo, sin dejarme escape. La cercanía era abrumadora, pero, a la vez, irresistible.
¿Tienes idea de lo complicado que ha sido esto para mí?, susurró, su rostro apenas a unos centímetros del mío. Podía sentir su aliento en mi piel y el calor que emanaba entre nosotros era insoportable. No puedo dejar de pensar en ti. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una tormenta. Sabía exactamente lo que sentía, ya que yo también había sido incapaz de sacarlo de mi mente, pero la culpa y la vergüenza me mantenían atrapada. No podemos, intenté decir, pero él no me permitió terminar. Lo sé, interrumpió, pero eso no altera lo que siento. Sus manos se movieron suavemente por mi cintura, y sentí que mi resistencia se desmoronaba. Una vez más, no podía ignorar lo que había entre nosotros, y aunque era consciente de que no estaba bien, no podía detenerlo. El beso se volvió inevitable, como si fuera la culminación de semanas de anhelo contenido. Su boca tomó la mía con fervor, y mis manos temblorosas se enredaron en su cabello. Estábamos sumidos el uno en el otro, completamente absortos, cuando de pronto escuchamos un sonido en el pasillo. Nos quedamos paralizados, distanciándonos al instante, con los ojos desbordados de miedo. Había otra persona en la casa, nos habían visto. La adrenalina recorrió mi cuerpo mientras dirigíamos nuestras miradas hacia la puerta de la cocina, temiendo lo peor. Mi tía apareció en el umbral, todavía medio dormida, preguntando si habíamos oído algo. Mi corazón latía con tal intensidad que creí que ella podría escucharlo, pero mi tío, con su habitual serenidad, contestó de manera despreocupada, asegurándole que solo había sido el viento. Ella aceptó su justificación sin titubear y regresó a la cama, pero el temor de haber sido descubiertos permaneció con nosotros. Éramos conscientes de que estábamos arriesgando demasiado y que en cualquier instante todo podría salir a la luz. Esa noche, tras el casi percance en la cocina, mi mente no dejaba de reflexionar sobre lo sucedido. El temor de haber sido descubierto aún recorría mis venas, pero junto a esa inquietud también se encontraba el mismo deseo incontrolable que crecía entre nosotros. Con el paso de los días, la tensión se volvía más evidente. Todo parecía una bomba a punto de estallar, y ambos éramos plenamente conscientes de ello. Intenté mantenerme alejada, evitando las circunstancias que pudieran poner en peligro nuestra situación. Hacía lo posible por no quedarme a solas con él en la misma habitación, buscaba pretextos para no pasar tanto tiempo en la casa, pero nada de eso resultaba efectivo. En cada instante, sentía su mirada posada sobre mí, una mirada que parecía capaz de despojarme de todas mis defensas, atravesando las barreras que intentaba levantar. Era en vano. Finalmente, una tarde, todo cambió. Mi tía se marchó de la ciudad para visitar a unos familiares durante el fin de semana. Era consciente de que estaríamos solos en casa, y solo la idea de ello me tenía en un estado de nerviosismo y expectativa que no podía controlar. Intenté hacer planes con amigos, cualquier cosa que me distrajera de lo que sabía que sucedería inevitablemente. Pero en mis esfuerzos, me encontraba atrapada en esa casa con mi tío, sin salida. Esa tarde, mientras buscaba refugio en mi habitación, escuché unos suaves golpecitos en la puerta. Sabía quién era antes de que siquiera pronunciaran una palabra. ¿Puedo entrar? Su voz fue suave, impregnada de una mezcla de inseguridad y anhelo que lo hacía imposible de rechazar. No respondí, pero tampoco le impidió el paso. La puerta se abrió despacio y lo vi entrar, su presencia ocupando el pequeño espacio al instante. Si necesitamos hablar, dijo, con un tono más serio de lo que había anticipado. Me senté en la cama, con el corazón latiendo tan rápido que apenas podía concentrarme. Él se acercó, sentándose a mi lado, pero manteniendo una distancia prudente, como si aún estuviera sopesando sus palabras. Y esto no puede seguir así, dijo al fin, con la mirada fija en el suelo. Nos estamos adentrando en algo de lo que no hay una salida sencilla. Lo observé en silencio, asimilando sus palabras. Sabía que tenía razón, que lo que estábamos haciendo era arriesgado y que no podía perdurar indefinidamente,
pero también era consciente de que había una parte de mí que no deseaba soltarlo, que estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Lo sé, murmuré, dejando que mi voz revelara mi incertidumbre. Pero, ¿y si no logro detenerme? Esa revelación pareció sorprenderlo, y levantó la mirada hacia mí, sus ojos cargados de una intensidad que me dejó sin aliento. Tampoco yo puedo, confesó en un susurro, pero debemos intentarlo. Esto nos va a consumir si no lo hacemos. El silencio que vino después fue denso, lleno de todo lo que ninguno de los dos podía expresar. Sin embargo, a pesar de las palabras sensatas que habíamos intercambiado, ambos éramos conscientes de que estábamos demasiado involucrados para retroceder. Había algo entre nosotros que era innegable, algo que nos empujaba inevitablemente hacia un destino del que no había retorno. Finalmente, como si todas las barreras que habíamos intentado construir se desvanecieran de golpe, me acerqué a él, permitiendo que mis labios tocaran los suyos. Con suavidad pero con determinación, fue un beso distinto, no tan ansioso como los anteriores, sino cargado de una necesidad más intensa y auténtica. Una vez más, susurré contra sus labios. Aunque era consciente de que era una falacia, no sería la última vez, no podíamos dejarlo ir. Su reacción fue otro beso, más profundo, como si en ese gesto estuviera aceptando lo ineludible. Esa noche fue diferente, no había apuros, ni el frenesí que había caracterizado nuestros encuentros pasados. En su lugar, todo transcurrió con lentitud, con cuidado, como si ambos estuviéramos disfrutando de cada instante, sabiendo que caminábamos sobre una cuerda floja, pero sin preocuparnos por el abismo que había debajo. El tiempo pareció congelarse mientras estábamos juntos, la casa sumida en un silencio total, como si el mundo exterior no tuviera relevancia. En esos instantes, nada más contaba, solo nosotros dos, sumidos en algo que sabíamos que no debíamos estar haciendo, pero que no podíamos dejar de anhelar. A la mañana siguiente, cuando la luz empezó a entrar por las cortinas, supe que todo estaba a punto de transformarse. Ya no se trataba de si alguien descubriría lo que había sucedido, sino de cuándo ocurriría. Éramos conscientes de que habíamos desafiado al destino en demasía, que habíamos sobrepasado demasiados límites. Pero mientras lo miraba dormir a mi lado, una extraña sensación de paz me rodeaba. No podía lamentarme, no después de todo lo que habíamos vivido juntos. Y, aún así, el miedo seguía presente, oculto justo debajo de la superficie. ¿Qué haríamos ahora? ¿Cómo podríamos seguir adelante después de esto? Las respuestas no eran evidentes, y la incertidumbre lo hacía todo más arriesgado, pero en ese momento no me preocupaba. Sabía que tarde o temprano tendríamos que afrontar las repercusiones, pero por ahora, lo único que deseaba era quedarme en ese instante un poco más. No había marcha atrás. El sol brillaba con más fuerza de lo que parecía apropiado para la mañana siguiente, como si el mundo exterior no tuviera idea del caos interno que experimentaba. Me levanté cuidadosamente de la cama, intentando no molestar a mi tío, y caminé hacia la ventana. El paisaje familiar que se extendía fuera de la casa parecía inusualmente tranquilo, contrastando con el tumulto de emociones que bullía en mi interior. Mientras miraba el jardín, sentí que todo lo que había sucedido la noche anterior estaba a punto de alcanzarme, las decisiones que habíamos tomado, los impulsos que no supimos controlar. Todo eso ahora se cernía sobre mí como una sombra inquietante. Era consciente de que no podíamos permanecer ocultos para siempre. El secreto era demasiado grande, demasiado arriesgado para no ser revelado en algún momento. Me volví despacio y lo miré en la cama, aún en sueños, con su respiración profunda y constante. Había una serenidad en su rostro que contrastaba con la tempestad que seguramente también lo invadía. Me cuestionaba qué pasaría por su mente al despertar, si experimentaría la misma combinación de culpa y anhelo que me mantenía atrapada en este ciclo sin fin. El zumbido de mi teléfono vibrando en la mesita de noche interrumpió la tranquilidad. Al principio,
Creí que era un mensaje de un amigo o alguna notificación cualquiera, pero al ver el nombre de mi tía en la pantalla, el pánico me invadió. No podía contestarle, no con ella tan cerca. Mi mano temblaba mientras ponía el teléfono en silencio y lo dejaba de nuevo sobre la mesa, como si el simple hecho de recibir ese mensaje pudiera traicionarnos. Me senté al borde de la cama, sintiendo el peso de la situación abrumarme por completo. Era consciente de que debía confrontar la realidad, pero no sabía cómo hacerlo. Todo lo que había ocurrido en las últimas semanas me había llevado a un punto de no retorno y no había forma de salir de esto sin dañar a alguien, sin destruir la frágil base de la vida que había conocido hasta ese momento. Cuando mi tío por fin abrió los ojos, su expresión se tornó seria por un instante antes de suavizarse al encontrarme sentada junto a él. Era como si ambos comprendieran sin necesidad de hablar que había llegado el momento de tomar decisiones. No podíamos continuar comportándonos como si nada hubiera alterado nuestra realidad. ¿Qué haremos ahora?, pregunté en un susurro, mirando hacia la ventana para eludir su mirada. No estaba segura de si estaba lista para escuchar su respuesta, pero a la vez sabía que era una cuestión que no podíamos eludir por más tiempo. Él se sentó a mi lado, su silencio era denso, y después de lo que pareció una eternidad, finalmente habló. Y no lo sé, confesó, su voz impregnada de una resignación que me sorprendió. No sé cómo podemos seguir adelante después de esto. Su sinceridad me desarmó. Una parte de mí había anticipado una respuesta clara, algo que me ofreciera orientación sobre cómo debíamos actuar, pero en su lugar, ambos nos encontramos perdidos en un océano de incertidumbre. No había un plan definido, ni una solución sencilla. Pasamos el día en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. No hacía falta decir nada. Ambos éramos conscientes de que estábamos caminando sobre una delgada línea que podía desmoronarse en cualquier instante. Esa tarde decidí salir a dar una vuelta. Necesitaba aclarar mis pensamientos y encontrar un poco de aire. La casa, que antes representaba un refugio familiar, ahora se sentía asfixiante, llena de un peso que me aplastaba con cada instante que pasaba. Paseé por el vecindario, sumergiéndome en mis propias reflexiones, pero no importaba cuánto intentara distanciarme de la situación, no podía huir de ella. Era consciente de que al regresar, todo seguiría allí, esperándome, mi tío, el secreto, la culpa, todo. Esa noche, al regresar a la casa, encontré a mi tío en la cocina preparando algo de comer, como si fuera una noche normal. Era extraño cómo la rutina continuaba su curso, incluso cuando todo a nuestro alrededor parecía estar colapsando. Nos sentamos a cenar en silencio, con una tensión evidente, pero ninguno de los dos se atrevió a tocar el tema que realmente nos preocupaba. Justo cuando comenzaba a pensar que podríamos seguir evitando la conversación, el sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió el silencio. Mi tía había regresado antes de lo esperado. Mi corazón se detuvo por un instante y, en ese momento, temí que todo lo que habíamos edificado con tanto cuidado para encubrir lo que habíamos hecho se desmoronara de inmediato. Sin embargo, ella entró sonriendo, totalmente ignorante del tumulto que había tenido lugar en su ausencia. Nos saludó con un abrazo y empezó a compartir historias de su viaje, mientras yo me esforzaba por mantener la calma, pretendiendo que nada había cambiado. Pero algo había cambiado, y ambos lo sabíamos, aunque ella no tuviera la más mínima sospecha. En ese instante, éramos conscientes de que no podríamos sostener esta situación indefinidamente. La verdad, en algún momento, hallaría la forma de emerger y, cuando lo hiciera, las repercusiones serían devastadoras. Me disculpé temprano, alegando que estaba fatigada, y me retiré a mi habitación. Aunque era consciente de que esa noche no dormiría, me acomodé en la cama escuchando sus voces a lo lejos, cuestionándome cuánto más podríamos sostener esta mentira antes de que todo se viniera abajo. Los días posteriores al regreso de mi tía se percibían como un lento deslizamiento hacia una catástrofe inevitable. La atmósfera en la casa se había tornado insoportable, al menos para mí.
Cada vez que ella hablaba o sonreía, sentía una punzada de culpa penetrando en lo más profundo de mi ser. Intentaba comportarme con normalidad, sonriendo cuando era necesario, pero sabía que mis nervios estaban al borde. No tenía idea de cuánto tiempo más podría mantener la farsa. Mi tío también parecía experimentar la presión. Aunque continuaba siendo cauteloso, sus miradas furtivas y los momentos breves de contacto que ocurrían cuando nadie estaba observando solo me recordaban lo que habíamos hecho. Y lo más doloroso era que, a pesar de todo, aún lo deseaba. Esa faceta oscura de mí que no podía pasar por alto, esa atracción que ahora se sentía inextinguible, me mantenía atrapada en un ciclo de culpa y anhelo. Una tarde, mientras mi tía estaba fuera de casa haciendo compras, mi tío y yo nos encontramos solos otra vez. El silencio entre nosotros era abrumador. Ninguno de los dos quería hablar sobre el tema evidente, pero ambos sabíamos que no podíamos seguir ignorándolo. En la cocina, haciendo como si estuviera lavando los platos, sentí su presencia detrás de mí. Sin decir nada, colocó sus manos sobre mis hombros. Su toque era suave, pero decidido. «Debemos detenernos», exclamé, sin girar la cabeza. Aunque mi tono se asemejaba más a una súplica que a una determinación. Él no contestó al instante, pero sus manos recorrieron mis brazos lentamente, provocando una corriente eléctrica que atravesó mi cuerpo. «No estoy seguro de poder hacerlo», susurró cerca de mi oído, su aliento cálido derribando nuevamente mis defensas. Mi mente estaba convencida de que tenía razón, no podíamos seguir así, pero mi cuerpo traicionaba todo sentido común. Me volví hacia él, con nuestros rostros a pocos centímetros de distancia. Podía sentir la tensión en el aire, la tentación de caer de nuevo en lo prohibido. Sin embargo, en esta ocasión, algo dentro de mí se rompió por fin. Di un paso atrás, alejándome de él con firmeza. «No, esta vez no», respondí. Y aunque mi voz temblaba, sentía una seguridad que no había experimentado antes. «No podemos continuar de esta manera, no si no queremos arruinarlo todo». Por primera vez, lo vi dudar, como si el impacto de mis palabras finalmente comenzara a hacerse evidente en él. No pronunció ninguna palabra, pero sus ojos expresaban lo que su boca no podía. Ambos sabíamos que esto se había salido de control y que, si no interveníamos, íbamos a destruir todo a nuestro alrededor. El resto de la tarde se desarrolló en un silencio cargado de tensión. Nos manteníamos a distancia en la casa, conscientes de que cualquier conversación podría arrastrarnos de nuevo al abismo. Mi tía volvió al caer la noche, sin sospechar nada, y nos sentamos a cenar como si fuéramos una familia común. Sin embargo, nada estaba bien, y yo apenas podía soportar la carga del secreto que llevaba. Esa noche, después de que todos se fueron a sus habitaciones, me encontré recorriendo la casa en la penumbra, incapaz de conciliar el sueño. La tranquilidad de la casa parecía intensificar mis reflexiones. Cada movimiento reverberaba en mi mente como un eco de mis elecciones. No podía continuar existiendo de esta manera. El temor a ser descubiertos, la abrumadora culpa y la confusión de mis propios sentimientos me llevaron a cuestionar cómo proceder sin provocar un daño irreversible. Al día siguiente, al despertarme, noté que me sentía diferente. Algo dentro de mí había cambiado durante esas horas de desvelo. No podía continuar con la relación que habíamos edificado sobre la mentira y la traición. Era consciente de que la única opción era distanciarme. No podía permanecer en esa casa con él, fingiendo que todo estaba bien. Busqué una justificación para irme. Le comenté a mi tía que necesitaba un tiempo para mí, que me sentía abrumada por todo lo que estaba sucediendo y que me quedaría con una amiga durante unos días. Ella, siempre tan comprensiva, no puso objeciones. Simplemente me abrazó y me dijo que tomara el tiempo que necesitara. Mi tío, en cambio, no expresó nada cuando le anuncié mi decisión, pero sus ojos oscuros, cargados de sentimientos, me observaron durante todo el tiempo que estuve empacando mis pertenencias. Esa misma tarde, abandoné la casa sin mirar atrás.
Mientras manejaba hacia el otro lado de la ciudad, experimenté una extraña combinación de alivio y vacío. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero al mismo tiempo me resultaba difícil aceptar que esa fase de mi vida concluyó de una manera tan amarga y confusa. En las semanas posteriores, intenté mantenerme ocupada y alejada, aunque nunca podría olvidar lo sucedido ni eliminar el efecto que tuvo en mi vida. Sin embargo, al menos logré encontrar una manera de huir antes de que el secreto nos arruinara por completo. Tras todo lo que experimenté, finalmente tuve que hacer elecciones difíciles y separarme de una situación que estaba a punto de desmoronarme. Aunque el proceso fue doloroso, era consciente de que era lo más adecuado para mí. Cada recuerdo, cada instante vivido permanecerá en mi memoria, pero ahora tengo la oportunidad de buscar un nuevo comienzo, lejos de los secretos y la culpabilidad. La vida está repleta de sorpresas y estoy preparada para afrontar lo que se presente, sin regresar la vista. Si te ha gustado esta historia y deseas escuchar más sobre infidelidades, dilemas románticos y situaciones inesperadas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada. Déjame un me gusta si te ha agradado y cuéntame en los comentarios qué opinas sobre las decisiones complicadas que enfrentamos en el amor. Nos encontramos en el próximo video.